Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Para hablar de esto, para tal vez darnos nuevos ángulos o algún punto de vista que hasta ahora nosotros no hayamos mencionado, tenemos a uno de nuestros más valiosos colaboradores y analistas políticos. Así es, como siempre, es un gusto tener con nosotros a Eri Fajardo, consultante, máster en comunicación y gobernanza y gran colaborador de este programa, como ha dicho Agustín. Así que, Eri, bienvenido, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Carlos, Agustín, es siempre un privilegio acompañarlos. Muchas gracias, muchas gracias. Cuando leíste la noticia, ¿qué pensaste? Bien, mira, es muy importante entender que la dimensión electoral, la dimensión, el efecto sobre la democracia del censo es trascendental. Creo que es el ocuparte del censo, el ajustar el censo, el redistribuir la cartografía del país, la cartografía electoral sobre todo, determinante en el ámbito de lo que Trump prometió en su agenda, en su decálogo de campaña. Estructural en sus propuestas era la transparencia electoral, el prácticamente depurar el sistema electoral, el evitar que la base del sistema electoral, que es el padrón, esté contaminado, pasa por un recuento, pasa por un recensamiento, por una recartografía censal, que me parece que lo ha entendido perfectamente el presidente Trump. Cuando los socialismos se empoderan de Latinoamérica, cuando el castrochavismo se expande en Latinoamérica, lo hace porque astutamente encuentran la manera de generar no constituyentes, sino censos nacionales de población y vivienda. Yo recuerdo perfectamente el ejemplo de Bolivia y de Nicaragua. Son estos censos, el censo del año 2012, que le permite a Evo Morales reinflar distritos, digámoslo así, rurales, donde no tenían una densidad poblacional muy alta, pero que eran distritos leales a Morales en esa subrepubliqueta en el trópico de Cochabamba, y convertirlos en verdaderas ciudades. El recensamiento le permite a Morales hacer lo que conocemos en Bolivia como la doble carnetización o el doble registro censal, que no es una cosa, sino dejar que los campesinos afines a Morales se registraran en un distrito, el distrito propio, y luego los transportaran en buses hasta la ciudad y se registraran otra vez en el marco de la periferia urbana, en las ciudades capitales. Esta es una estrategia vieja del socialismo que tiene además aparejadas otras tácticas que acompañan al resentamiento censal, pero el censo es crítico, el censo es determinante. El censo te da el universo con el cual, un universo con el cual va a jugar el gobierno, en este caso el régimen de izquierda de turno, para generar la idea de que está ganando territorialidad, y ese mismo censo te dibuja o te define la cartografía electoral con la cual aparentemente tú vas a constituir los distritos electorales y sobre los cuales además vas a justificar y vas a validar el resultado. No es una leyenda urbana. En Latinoamérica es muy común escuchar en las democracias bizarras tomadas por los socialismos del siglo XXI el término votaron los muertos. Aparte de la determinación de la cartografía sexual. Y sí, claro, Carlos lo sabe porque Venezuela fue de muchas maneras el probe, la probeta en la que ensayaron primero todos los males de la democracia en Latinoamérica, el Smartmatic, el voto electrónico, esto del desplazamiento de gente, el doble registro censal, el habilitar muertos para que otros votaran por ellos. Y quiero hacer hincapié aquí porque es precisamente en esta parte donde hay una cierta analogía entre lo que la izquierda en los Estados Unidos hizo durante los años de Biden o pretendió hacer y lo que la izquierda latinoamericana viene haciendo hace décadas para ganar elecciones sin ganarlas. El voto a distancia, y en esto quiero dar el ejemplo de Texas, porque fue hoy día que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito aprobó que ahora tienes que tener un ID para poder primero aplicar a la boleta si quieres votar a distancia y después se va a validar con ese número de ID federal cuando tú quieras votar el ballot mismo, es decir, la boleta de votación. Que creo que es importantísimo a partir de lo que ha hecho Texas, lograr que esto se convierta en una suerte de, diría yo, piloto en todo el país. Lograr que los demás gobernadores, esperemos el gobierno federal, tenga la capacidad de empujar a todos los estados a una transparentación, a una depuración de su padrón electoral. Eso va a ser mucho más fácil, por supuesto, si tenemos un nuevo censo en el que te puedo asegurar, por ahora es una sospecha académica, pero estoy tomando
como parámetro la experiencia con socialismos similares a los de Biden y los demócratas woke en Latinoamérica en décadas pasadas. Una amiga mía del país de Carlos, una periodista conocida acá, Mayor Petit, suele decir, venimos del futuro con Así recurrencia. es, Y es que absolutamente. es esa experiencia de Latinoamérica, esa experiencia la que me hace decirte que cuando hagamos de nuevo el censo, que vaya a la Corte Suprema donde tenga que ir, pero que se apruebe, vamos a encontrar todos los esqueletos en el closet del sistema electoral viciado que siempre hemos denunciado, que se corrió en los anteriores 4 años, quizá en los anteriores 12 incluso. En dos platos estamos hablando entonces de un censo para sanear el sistema electoral, para sanear el padrón electoral, para evitar, y ahí entiendo entonces el detalle de no censar a los inmigrantes ilegales, porque también ha habido, y lo sabe muy bien Eric, la pretensión de poner a votar a inmigrantes ilegales para tratar de inflar la votación. Y como decía Eric hace un minuto, en Venezuela cuando hicieron el redibujo de los mapas, ¿qué hizo el chavismo? Cuando veía que era muy difícil robarse la elección, como fue en el año 2015, entonces rediseñaron el mapa y le dieron más representantes en la asamblea o en el parlamento a las zonas que ellos sabían que eran tradicionalmente chavistas y menos representantes a las zonas que sabían que tradicionalmente eran opositoras. Ahí se produjo el fenómeno de sacaste más diputados con menos votación. Pero yo veo esto también, aquí hay un problema que habría que buscar la forma de cómo resolverlo y al mismo tiempo cumplir con el mandato de Trump. Entiendo perfectamente lo que está diciendo Eric, entiendo que en Bolivia se aprovechó este asunto precisamente para cambiar la manera, en facilitarle la manera a Evo Morales de llegar al poder. Y supongo que si se reflejaran un número de personas ilegales en cierto determinado estado, eso le podría dar a ese estado 1, 2, 3 asientos más en la Cámara de Representantes, y en una situación como la que tenemos ahora, donde la diferencia entre los miembros de un partido y los miembros de otro se pueden contar con los dedos de una mano y sobran dedos, pues evidentemente 1, 2 o 3 asientos pueden ser la diferencia en determinar quién controla el poder político en la Cámara de Representantes. O sea, eso es muy importante. Pero al mismo tiempo, si se deja de contar al inmigrante ilegal, y aquí abro un paréntesis, cuando yo empecé a trabajar en la radio, se hablaba de 8 millones de ilegales en los Estados Unidos y después se hablaba de 10. Y cuando estaba Bush hijo, que trató de hacer una reforma migratoria con John McCain y con el senador Edward Kennedy, se hablaba de entre 11 y 13. Fíjate la época en que te estoy hablando, principios de la década del 2000. Así es. 11, 12 millones. Si imaginamos que de esa fecha hasta la llegada de Biden no aumentó esa cifra, y con Biden yo he escuchado 8 millones, 9 millones, 10 millones, dependiendo de quién te lo diga, pues hay una cifra diferente. Pero vámonos por 9 millones que entraron durante Biden. Los que entraron por la puerta y fueron recibidos, y los que se colaron por un hueco y nadie los vio entrar. Tomemos la cifra de 11 millones de Bush y 9 millones durante la era de Biden. Estamos hablando de 20 millones. Pensar que el gobierno de Trump, con todas las medidas austeras, duras, de un enforzamiento fuerte, pueda sacar del país hacia sus países de origen a 20 millones de personas, me parece que es infantil pensarlo. Tal vez 3 millones, 5 millones, pero siempre va a haber aquí un universo de gente que se va a quedar aquí flotando, escondida pero esa gente van a seguir bebiendo agua. Por lo tanto, hay que tomarlos en consideración a la hora de hacer pozos. Esa gente van a seguir transportándose de alguna manera, van a impactar nuestras carreteras. Probablemente bajo la ley federal actual va a haberle que dar educación en las escuelas públicas a los niños de padres indocumentados. Algunos que han nacido en este país van a impactar el sistema de educación. Si alguno de ellos tiene una situación médica grave, un ataque apendicular, por ejemplo, lo van a tener que atender en el hospital del área, aunque no tenga papeles, van a impactar la salud pública. O sea, de cierta manera hay que contarlos, claro, aunque no se les dé
la debida representación congresional precisamente para no alterar el mapa político. Así es. Pero hay que contarlo. Y te voy a poner un ejemplo muy burdo. No, si tú eres ahora el capitán de un avión, un 747 que vas a ir de aquí a Australia, hay una diferencia en si tú llevas 300 pasajeros que pagaron su boleto y están en cada uno en su asiento, y llevas 5 polizones metidos en la barriga del avión que no pagaron y están escondidos, porque esos 5 polizones pueden desequilibrar el peso del aparato. ¿Okay? A esta gente hay que contarlos de alguna manera, sí, aunque no se les dé luego, por lo que acaba de explicar Eric, la situación política que puede... una representación. Exacto. Por la demografía que ellos representan. Eric. Yo pienso que es importante que veamos que la intención de Trump, desde mi punto de vista, hacia la dimensión política. Un censo define el tamaño de la población, ergo define cuántos representantes y además define en qué estados y qué cantidad de senadores, de representantes. Los efectos multiplicadores son infinitos. Hablamos de representantes estatales, senadores estatales, hablamos de autoridades municipales. Esto tiene un efecto benéfico en su dimensión de demografía electoral infinita. Incluso la posibilidad de un Zohran Mamdani, nuevo censo que establezca la ciudadanía de quienes son censados, evita que este permanente abuso de ciudades santuarios, en las que no solamente inmigrantes sin documentos, sino que incluso personas que simple y sencillamente no sabemos si están ahí, puedan agarrar una boleta electrónica y sufragar, sabe Dios si a nombre suyo propio o a nombre de quién. Es decir, el saber exactamente cuál es tu cliente electoral, quiénes son los suscribientes de tu contrato social, creo que es definitivo para cada estado. Ahora, lo que creo que hay que aclarar, Agustín, con mucha precisión es que el presidente Trump ha dicho indocumentados. Eso no quiere decir todas las personas que están en los Estados Unidos sin un estatus legal, sin admisión legal. Hay una gran nube, que creo que es además lo más grueso de esto que nosotros solemos llamar los ilegales o los indocumentados, que no son en realidad indocumentados, que son ciudadanos en transición. Pueden estar con el parol todavía o pueden estar como beneficiarios de una petición de un ciudadano o de un residente permanente, una I-130, o son transicionantes que están ajustando estatus, o son asilados que se van hacia residentes, o son refugiados que van hacia residentes. Hay como unas 11 categorías en lo que yo he contado de lo que son personas en transición, no son ilegales. No son indocumentados. Sí, por ejemplo, hay medio millón de cubanos que tienen la I-220A, que no se sabe exactamente Correcto. Qué va a pasar con ellos, pero bueno, tienen un documento que les dio el gobierno cuando entraron por la frontera. Y que no califican como tal, como indocumentados. No. Creo que con indocumentados se refiere específicamente a la categoría EWI, Enter Without Inspection. Esos son los llamados fantasmas que cruzaron y nunca los agarraron, o que pasaron sin que los detuvieran en ningún puesto migratorio de control, se instalaron en los Estados Unidos y existen prácticamente como entidades sobrenaturales. Creo a eso a lo que me refiero, porque la experiencia de Washington, D.C., Washington hubo una época en que le entregaba a verdaderos indocumentados, no a gente que tenía un parol o un permiso de trabajo C8 transitorio, no, a completos indocumentados IDs de manejar. Creo que requerían una carta o una pieza de correo o algo así de Maryland, y le podían entregar un ID para manejar, que es básicamente un ID federal, que luego es un instrumento con el cual tú te puedes en ciertas ciudades, así de mínimo es el requerimiento, habilitar para votar elecciones locales. Pero, ¿qué prohíbe que luego esa ciudad, que no permite que ni siquiera su policía le entregue detenidos que están requeridos por el ICE a la entidad federal? ¿Qué evita que esa ciudad utilice los empadronados en una elección municipal, en una elección de estado, en una elección federal? Nada. Y es ahí donde entra la importancia del reempadronamiento, de la experiencia de que sí, no solamente Venezuela, Bolivia, todo el socialismo es una experiencia de recartografizar un territorio, un estado, de decir que hay más donde hay menos, de hacer crecer donde les importa a los tiranos de izquierda, los bolsones electorales, de decrecer las áreas urbanas y de concentración, donde obviamente la cultura occidental, el mayor grado de educación y obviamente en este caso ya son minorías occidentales, viven. Ha sucedido así exactamente en Latinoamérica. Así lo ha hecho el socialismo.
ha hecho que el ser blanco sea un pecado, ha hiperbolizado lo indígena, ha declarado un victimismo táctico en el cual pareciera que los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los conquistadores españoles estuvieran persiguiendo, tratando de eliminar a los ascendientes de raza indígena, lo cual nunca sucedió. Pero así se cuentan las narrativas de la izquierda y se consolidan así, con estos mecanismos de distorsión electoral que empiezan lamentablemente en el Censo Nacional de Población y Vivienda. No hubo sino hasta que se pelearon Luis Arce y Evo Morales, el actual presidente del MAS y su predecesor, el anterior presidente del MAS, no hubo sino hasta que se pelearon la coyuntura para que hace un par de años, en la disputa sangrienta entre ambos, Luis Arce decidiera que había habido en el censo de 2012 un fraude, hiciera un nuevo censo, limpiara 1 millón de electores, votantes, simpatizantes de Morales del censo nacional en Bolivia. Pero eso sí, metiera otro 500.000 en otras áreas donde sí le interesaba a él. Así es como juegan las izquierdas con un censo, y el censo que tenemos ahora en Latinoamérica, en cualquier país donde la izquierda haya estado a cargo del gobierno, es una entidad que debe ser depurada. Es algo que debe ser exorcizado, porque, y lo pongo como con cuenta a inventario, con cargo a inventario. El día que haya un censo de nuevo acá en los Estados Unidos, te aseguro que al día siguiente el secretario de Comercio va a empezar a sacar los datos de cuántos realmente estaban en ese censo, que ya no están, habían muerto antes o finalmente habían sido registrados a nombre de on behalf of por una tercera persona. Eso es lo que tiene que curar el censo. Lo otro, lo de los derechos de los inmigrantes, hombre, soy un inmigrante. Me duele y siento por quienes están en proceso de transición y se han acogido a la ley en los Estados Unidos buscando ajustar estatus y legalizarse. Pero creo que esa es la gran mancha, la más enorme mancha que hay de inmigrantes, no así los EWI. Y tengo la impresión de que el presidente está hablando de los Entered Without Inspection, no necesariamente de todo el otro universo de inmigrantes que están en proceso de transición. Vamos a ver, yo creo que la noticia hoy ha sido reportada de una manera un poco imprecisa por algunos de los medios. El presidente ordena un nuevo censo. El presidente no puede ordenar un nuevo censo porque la Constitución establece que el censo se hace cada 10 años. Lo que ha ordenado el presidente es a la oficina del censo un nuevo sistema de metodología. Así es. Un nuevo sistema de metodología precisamente para lo que acaba de explicar Eric. Claro, porque además lo que explica Eric es meridianamente claro. Además recuerda, Agustín, que lo hemos dicho en este programa por otras razones y por otro caso. En este país no existe un documento nacional de identidad. No. Entonces hay lugares, como bien ha dicho Eric, en las que a los inmigrantes les entregan una tarjeta de conducir. Y les entregan una tarjeta de conducir que después pueden ir con eso a un recinto electoral y sin tener derecho a votar, porque le piden la licencia para votar. Es decir, los sistemas de controles con el tema de los documentos se nos hacen cada vez más cuesta arriba. Yo recuerdo el censo del 2000 fue el último censo que, en mi opinión muy personal, muy individual, fue el último censo donde se hizo un hincapié extraordinario porque no se quedara nadie fuera. La Oficina Nacional del Censo contrató en todos los Estados Unidos trabajadores que iban puerta por puerta, le tocaban la puerta de la casa. Y se hizo una gran campaña para que la gente les abriera la puerta, para que la gente cooperaran con ellos. El censo no te preguntaba ni tu nombre ni tu apellido. Así es. Te decía, ¿cuántas personas viven en esta casa? Bueno, aquí vivimos 4, mi esposa, mis 2 hijos y yo. ¿O cuántas viven? 6. Mis suegros, mi esposa, mis 2 hijos y yo. Entonces, la persona, el inspector o el trabajador del censo iba tomando, ¿dónde nacieron ustedes? No, nacimos en Cuba, nacimos en Venezuela, nacimos en Colombia. Bueno, ¿qué idioma predominantemente hablan en casa? Iba tomando toda esa información. Pero ese fue el último censo que yo recuerde donde hubo ese gran hincapié de peinar todo el territorio nacional sin que quedara un solo domicilio, sin que alguien lo inspeccionara. De ahí para adelante empezaron a hacer unos cuestionarios. Entonces te mandaban un cuestionario. El último cuestionario que yo rellené del censo fue larguísimo, tenía un montón de páginas. Y yo me lo tomo. Recuerdo el del 10 y el del 20. Sí, yo me lo tomo muy en serio. O sea, un cuestionario de 20 páginas, yo me voy a sentar y le voy a dedicar 15 o 20 minutos y las voy a llenar una por una porque me lo tomo muy en serio. Pero hay gente que cuando tienen el cuestionario en sus manos no tienen tiempo, lo van dejando y no lo hacen y quedan fuera. Y desafortunadamente, si esa persona
es un ciudadano americano o es un residente que debe tener la debida representación congresional. Si no se hace contar, pues ya las cifras van a quedar cojas. Sí, sí, no van a ser cifras reales. A mí me gustó mucho el último sistema que me imagino debe ser costoso. Tocar la puerta de todos los domicilios, preguntarle a la persona cuántos viven aquí. Sí, te preguntan cuántos viven, qué idiomas hablan, Exactamente. nivel de escolaridad Correcto, de cada uno. exactamente. Una serie de parámetros que son luego importantes Claro, para así la hora le de... permite al país decir, tenemos en el país un tanto por ciento de personas que han pasado el high school, un tanto por ciento de personas que no hablan el idioma, etcétera, etcétera. Así es. Eric, te damos la Bien. última palabra. No, sí, quiero decir que esto es parte del esfuerzo por transparentar la base de datos del sistema electoral. Y es muy importante, y es una de las razones por las que muchos votaron por Donald Trump presidente. Y lo he dicho siempre, no es por su rubio copete. Mucha gente realmente no simpatiza con él. La votación tuvo que ver con una serie de propuestas muy precisas sobre dónde debíamos reformar y ajustar en este país para que la institución, creo yo que es importantísimo tomar la palabra de él. Él dijo, no se va a contar en la red Truth Social, no se va a contar a los que estén ilegalmente en el país. Usted aplicó por un asilo, usted tiene una H1B, usted tiene cualquier tipo de visa de estudiante o de residente o está solicitado, peticionado por su papá, su mamá, su esposa, usted es legal. En tanto usted está en el proceso de ajuste de estatus, usted es legal. Yo no creo que Donald Trump haya querido decir los inmigrantes, como hoy día leí que el diario de España, ABC, o más bien el otro, el diario El País. El País. El país, que es el zurdo. Sí, yo creo que lo que Donald Trump quiso decir, los que no están legalmente en el país, y ciertamente hay quienes no están legalmente en el país. No creo que aplique esa categoría ni para venezolanos, ni para cubanos, que peleando o no peleando todavía tienen un estatus y un tiempo para ajustar su estatus. Creo que tiene que ver en realidad con mucha gente que ha existido completamente al margen de la ley y con muchísimos de los que entraron en el boquete en la frontera que tenía abierto el expresidente Joe Biden, de quienes no sabemos nada. Los EW1 o EWI son un peligro. No sabemos cómo entraron, quiénes son, qué nacionalidad, qué background. Ni siquiera sabemos si son o no son parte de las Fuerzas Armadas de algún otro país. Había un boquete en la frontera y quien quería podía entrar. Y el país es tiempo de que sepa exactamente quiénes son sus ciudadanos, con quienes tiene un contrato social, los Estados Unidos con quién tiene obligaciones. Y entre muchos de los que están como contratantes, están muchos que están transicionando y tienen un estatus no permanente, pero un estatus temporal legal en los Estados Unidos. Muy bien. Muchas gracias, Eric. Siempre un gusto tenerte en nuestro programa. Muchísimas gracias, Eric.